Muy bien. A ver. El plan para la clase de hoy es ver energía cinética de un cuerpo rígido y ecuaciones de Euler para resolver la dinámica de cuerpo rígido. ¿Sí? Estos dos puntos de alguna forma, o estos dos temas de alguna forma, integran o hacen uso de todos estos conceptos que estuvimos viendo durante las últimas 2 semanas o semana y media. ¿Sí? Entonces es el momento de combinarlos todos y trabajar con ellos. Entonces, energía cinética de un cuerpo rígido. Vamos a deducir la ecuación de energía cinética a partir de considerar el cuerpo como un sistema de partículas, ¿no? Y nuevamente, como cuando hicimos al introducir concepto de momento de tensor de inercia, bueno, llevar el límite de infinitas partículas a un cuerpo continuo, ¿sí? Y, digamos, llevarlo a una integral sobre el volumen. El mismo camino. Entonces, lo que tenemos de acá es un cuerpo rígido en el que elegimos un sistema de referencia X, Y, Z que está solidario al cuerpo, es decir, pegado al cuerpo. Como recién les decía, pensamos el cuerpo rígido, lo imaginamos por un ratito como una conexión de partículas puntuales, ¿sí? Pero que están conectadas de forma rígida, es decir, que no puede haber desplazamiento relativo entre ellas. Todo el cuerpo rígido, todas las partículas giran con velocidad angular omega, que tiene la dirección de un versor omega 0. Este sistema es un sistema móvil, ¿verdad? Porque es un sistema de referencia que está, como les decía, pegado al cuerpo rígido. Quiere decir que en algún sitio, no lo vamos a usar, pero que quede acá para completar la idea, tenemos un sistema fijo, un sistema inercial, a partir del cual referimos o podemos calcular las magnitudes absolutas. Y este origen sigue una trayectoria, ¿sí? Completa, arbitraria, lo más arbitraria que queramos, y tiene asociada una velocidad, la velocidad de traslación del origen del sistema móvil, ¿sí? Que ahí le hice tangente a la trayectoria y la llamo v sub 0. Entonces, bueno, tenemos ahí el típico planteo de sistema móvil, sistema fijo, ¿sí? Un cuerpo que rota y el sólido idealizado como una colección de partículas. Entonces, recordarán que cuando hacíamos la energía cinética de un sistema de partículas, decíamos que la energía cinética del sistema es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n, donde n es el número de partículas de las masas individuales por sus velocidades al cuadrado. Si ahora usamos un sistema móvil, esto también lo vimos cuando vimos sistemas de partículas, decimos que la velocidad individual de cada una de las partículas es la velocidad del origen del sistema móvil más omega, es decir, la velocidad de rotación del sistema móvil por la posición de las partículas respecto de ese sistema móvil, es decir, las posiciones relativas, ¿sí? Sería esto que acá dibujo una genérica. Todo esto hace la velocidad de arrastre y luego la velocidad relativa, que es la derivada de los R sub i respecto del tiempo, pero relativas desde el sistema móvil. Pero ¿qué pasa? Como yo ahora elegí como el sistema yo elegí un sistema que está solidario al cuerpo, ¿sí? Es decir, se mueve con el cuerpo, está pintado sobre el cuerpo. Y además, las partículas no pueden variar sus posiciones relativas porque es un sistema rígido, ¿sí? Resulta que este término es igual a 0.
Entonces, si ahora reemplazo lo que me quedó aquí, lo elevo al cuadrado y agrupo los términos, lo que me va a quedar es lo siguiente, que la energía cinética es igual 1/2 de esta m mayúscula, que es la masa total. Es decir, es la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las masas individuales. Por B0 al cuadrado. ¿Sí? De hacer este término al cuadrado. Más 1/2. El segundo término que viene de hacer 2 veces el producto de B0 por omega RI. ¿Sí? Pero acá tengo la sumatoria. Entonces, ¿qué me va a quedar? La sumatoria desde I igual a 1 hasta n de las masas individuales por B0 por omega vectorial RI. Y el tercer término, que es el cuadrado del segundo término de la velocidad de sub I, me va a dar 1/2 por la sumatoria de I igual a 1 hasta n de las masas individuales por omega por RI al cuadrado. Entonces, identificamos que la energía cinética nos queda con 3 sumandos. ¿Sí? Que, si los miran, son muy parecidos, son análogos a aquellos que vimos cuando hicimos esta misma cuenta para sistemas de partículas. Lo que pasa es que ahora le podemos dar una vuelta más, ¿sí? Una especialización más, dadas las características especiales que tiene. El problema es que todas las partículas rotan, ¿sí? Tienen velocidad de rotación omega. Entonces, si miramos el primer sumando, vemos que es 1/2 de la masa total por B0 al cuadrado, es decir, es la energía cinética asociada a considerar toda la masa en el punto que elegimos como origen del sistema de referencia. Es un punto que está en el espacio, ¿sí? Como decía, solidario al cuerpo rígido, puede ser cualquier punto, ¿sí? Y esta entonces nos da la energía cinética de traslación. El segundo sumando, bueno, es obvio acá que podemos anular el 1/2 o simplificar el 1/2 con el 2. Este segundo término lo podemos trabajar como sigue. Fíjense que B0 es constante y omega es constante. ¿Sí? Entonces esto lo puedo reescribir como B0 por omega, que son las dos constantes, por la sumatoria, dejo de poner de I igual a 1 hasta n porque se entiende, de las masas MI por su posición RI. ¿Sí? Es como que al ser esto una suma, distribuí la suma, digamos, ¿sí? Y saqué factor común los elementos constantes. Y ahora hago este truquito, multiplico por la masa total y divido por la masa total. Entonces, esto que me quedó aquí, como ya ocurrió en la última clase o en la previa, fíjense que sé que no es otra cosa que la posición del centro de masas, ¿no? Recuerden que la definición de centro de masas era las masas, disculpen, las posiciones RI de las masas pesadas, ponderadas por las masas individuales, dividido la masa total. Pero ¿qué pasa? Esta es la posición del centro de masa desde el origen que elegí para el sistema móvil. ¿Sí? Es este RI que está en el dibujo. A alguien le podría gustar decir, bueno, pero si es del sistema móvil, ¿por qué no lo llamás RI'? Bueno, quizás seríamos coherentes con la nomenclatura que usábamos cuando teníamos sistema móvil en sistema en movimiento relativo. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí también podría llamar XY', estos podría llamar también
A X y Z los podría llamar X' y Z' respectivamente también. Pero bueno, para evitar esa sobreabundancia de notación, estamos usando X y Z y R para las magnitudes, ¿sí?, asociadas al sistema móvil. Entonces, no perder de vista que RG es la posición del centro del origen del sistema de referencia del sistema móvil, hoy es la posición del centro de masa desde el origen del sistema móvil. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto que quedó ahí arriba? Podemos escribirlo como B0 por omega por la masa, ¿sí?, porque esta masa que agregué total acá es una constante, por RG. Y esta es la energía cinética T mixta. ¿Por qué? Y porque involucra tanto la velocidad de traslación del origen como la velocidad de rotación del cuerpo. Y tiene la particularidad que es nula en dos condiciones. Cuando B0 es igual a 0, es decir, pongo mi sistema móvil en un punto fijo. Fíjense que estoy poniendo el origen en un punto fijo, entonces B0 es nulo, lo que no quiere decir que el sistema no pueda rotar, puede tener omega, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es un cuerpo con un punto fijo, como en el caso del trompo, ¿no? Entonces, B0 igual a 0 no significa que todo está inmóvil, sino que no tiene traslación. Y la otra condición es que es nula cuando R, digamos, cuando el origen del sistema móvil lo elijo coincidente con el centro de masa. ¿Por qué? Porque en este caso, ahora sí, RG es 0, entonces esto se anula. Entonces este término de energía cinética mixta, como ocurría con sistemas de partículas, se anula cuando o pongo el origen en el centro de masas o lo pongo en un sistema, en un punto fijo. Y casi siempre cuando resolvemos un problema, elegimos sistema de referencia que nos saque de encima esta energía cinética mixta para simplificar las cuentas. Entonces tenemos la energía cinética de traslación, la energía cinética mixta, y nos falta esta última que es la de rotación. Pero vamos a ver cómo podemos escribirla. Entonces, repasando algo que dije acá, la notación es que omega, el vector velocidad de rotación, tiene módulo omega minúscula, o W, digamos, y la dirección se la da el versor omega 0. ¿Sí? ¿Cómo podemos escribir este término que está aquí? Lo podemos escribir como un medio omega cuadrado, omega minúscula cuadrado, la sumatoria de las m sub i por omega 0 por RI al cuadrado. Es como que este omega es constante para obviamente es constante para todas las partículas, lo saqué de la sumatoria. Pero ¿qué saqué? Su módulo. Y dejé aquí su orientación para el producto vectorial. Lo interesante es que esto que pongo acá en la llave no es otra cosa que el momento de inercia del cuerpo respecto a la dirección dada por ese versor. ¿Por qué? Porque fíjense en lo siguiente. Hago acá un gráfico más grande para explicar. Y supongamos que estoy así, justo en un plano,
en el que aquí tengo, lo hago el dibujo, digamos, en un plano para hacerlo más evidente. Y voy a sacar este para que no confunda. Y tengo aquí una partícula, la m sub i, y este es su vector r sub i. Este es el vector omega, y acá está la dirección omega 0. Entonces, si yo tengo que hacer esta cuenta, omega 0 por RI, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el módulo de omega 0 por el módulo de RI por el seno de este ángulo. ¿Sí? Y hacer esa cuenta no es otra cosa que sacar la proyección de R sub i, ¿sí?, en la dirección perpendicular al eje de rotación. Esta distancia, llamémoslo distancia omega 0, es decir, distancia al eje de rotación. Este omega 0, tal cual está acá, es unitario, solamente está marcando la dirección. Y acá me queda entonces RI al cuadrado, que no es otra cosa que el momento de inercia respecto al eje de rotación. En otras palabras, si yo escribo ahora el tensor o matriz de inercia de este cuerpo, y recuerden que esto nos daba esta matriz de 3 por 3, ¿sí?, donde acá tenía ix, x, y xz, es decir, los momentos de inercia y los productos de inercia fuera de la diagonal, yo podía pensar que si tomo un sistema, voy a cambiar de color, que ahí tiene un eje, ahí tiene otro, y ahí tiene otro, ¿sí? Y esos ejes, que yo no, ¿cómo lo llamo? Por ejemplo, E1, a este lo llamo E2, y a este lo llamo E3, no le estoy poniendo X y Z para que no se confundan. Es un sistema de eje en el que yo uno de ellos lo orienté según la dirección del eje de rotación. Aquí, en esta posición, iría el I omega 0. ¿No? En el 1, en la posición 1, 1, iría el momento de inercia respecto a este eje. Y después, todos los demás, bueno, podría seguir calculándolos. ¿Está bien? Entonces, yo lo que... Pero el que apareció acá en la energía cinética no es otro que el momento de inercia respecto del eje de rotación. Entonces, esto lo puedo escribir como T de rotación es igual a un medio, que ahora son todos escalares, momento de inercia respecto del eje de rotación por módulo de la velocidad al cuadrado. Digamos que hasta ahora, ¿qué sucede? Que todos los problemas que hemos visto, bueno, y era lo que ustedes sabían resolver a partir de los cursos previos, física 1, básicamente, o física, decían, el momento de inercia, discúlpenme, la energía cinética de rotación de un cuerpo rígido es un medio de I por omega cuadrado. Claro, porque si el cuerpo es plano, tengo este cuerpo y lo estoy trabajando en el plano, entonces las únicas rotaciones que yo respecto a un punto son las que se pueden dar en un eje que es perpendicular al plano, ¿sí? Esta fórmula obviamente aplica. Entonces, un medio del momento de inercia respecto del eje que pasa, perpendicular que pasa por este punto,
Sería el I omega 0, en este caso, por omega cuadrado, que es la velocidad de rotación. Ahora lo que tenemos que ver es que este cuerpo está en el espacio. ¿Sí? Entonces, este eje omega, ¿sí?, no permanece constante en su orientación espacial, sino que va variando, puede ir variando de forma continua en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque puede haber aceleraciones angulares que hacen que este eje vaya variando continuamente, ¿sí?, su orientación en el espacio. Bueno, instantáneamente su energía cinética de rotación responde a esta fórmula. Pero ¿cuál es la clave de todo esto? Que para escribir la energía cinética de rotación estamos utilizando un eje que está pegado al cuerpo. Es decir, que lo acompaña. Está pintado sobre el cuerpo. Es como una papa, digamos, si ese fuese el cuerpo, que le clavo 3 agujas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Me resulta más cómodo eso, o más eficiente, porque yo mantengo los momentos de inercia constantes del cuerpo. ¿Por qué? Y porque el eje de los ejes respecto al cual estoy escribiendo el tensor, la matriz de inercia, no se mueve relativo al cuerpo. Y el omega podrá variar en el tiempo, ¿sí? Pero como es un vector, eso es bien fácil de manejar, bien fácil de trabajar. En cambio, la información de momento de inercia, el tensor de inercia, esta matriz completa, digamos, en función del tiempo, porque el sistema de referencia se va moviendo continuamente respecto al cuerpo, eso resulta muy complejo. ¿Sí? Entonces, la idea sería poder generalizar ¿qué forma le damos a esta expresión para que me quede en función de información de inercia del cuerpo en el sistema X y Z? Entonces, ¿qué decimos? Vamos ahora a pensarlo ya como que tenemos un cuerpo, un sólido, ¿no? Ya un cuerpo rígido, abandonamos esta idea de tener que hacer la sumatoria, sino que ya pasamos a la integral, ¿sí? ¿Cómo escribiríamos en ese caso la energía cinética de rotación? Es decir, solamente el tercer sumando de los que antes mostré, ¿no? Sería la integral sobre el volumen del cuerpo de la densidad por la velocidad al cuadrado por diferencial de volumen. ¿Sí? Y acá va solamente la velocidad asociada a la rotación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Como un medio, la integral sobre el volumen por ρ por b. Acá tengo un b cuadrado. Digo, una b la escribo como b y la otra la voy a escribir como omega por r. ¿Sí? Diferencial de volumen. Fíjense que aquí lo que tengo es un producto, como se llama, un producto mixto entre vectores, ¿no? Porque tengo B, que es vector, producto escalar del producto vectorial de omega por R. Recordarán ustedes que si yo permuto dos cualquiera de estos B por omega, digamos, los cambio de lugar, es decir, hago esto, me cambia el signo, pero esta cuenta de un escalar me da el mismo escalar, ¿no? Es decir que omega
por B por R es igual a menos B omega por R. Hago entonces tal cambio. Entonces me queda acá menos 1/2 la integral sobre el volumen. Escribo explícitamente volumen porque para que no se confunda con B, ¿sí? Entonces esto me va a dar rho omega por R por B. Ese rho, me olvidé decirlo, pero ya se dan cuenta, no es otra cosa que la... ¿No es al revés? ¿No es B vector R? En la integral. Sí, porque me olvidé de decir algo. Y si vuelvo a hacer otra permutación, me faltó escribir la segunda parte, y si vuelvo a hacer otra permutación, me va a dar otra vez esto cambiado de signo, quiere decir que esto es igual omega por R por B, que es lo que precisa, ¿no? Entonces, si yo tengo este producto triple, si permuto 2, me da menos. Y si vuelvo a permutar otros 2, es menos lo anterior, así que el primero es igual al último. Entonces puedo hacer este cambio que hice ahí. Gracias por hacerme notar el desliz. Cuando llego a este punto, porque dice, ¿cuál es lo interesante? Que si agrupo ρ, que es la densidad, con R por B, no tengo otra cosa que el diferencial de L, el diferencial de momento cinético, ¿no? Recuerden que momento cinético es la cantidad de movimiento por R, ¿no? Bueno, que también lo podría hacer con este menos. Porque, a ver, bueno, es lo mismo. Digamos, a ver, esto es igual a la densidad, porque estoy para un diferencial, por no, está bien, pensé que me había equivocado. No, esto no es otra cosa que, entonces, disculpen el lapsus, que un diferencial de momento cinético. Que si lo integro sobre todo el cuerpo, ¿sí?, me termina dando el momento cinético del todo el cuerpo. Y recuerden lo que vimos en la clase anterior, que el momento cinético lo puedo escribir como I por omega. ¿Está bien? Entonces, sigo escribiendo acá, esa T de rotación, ¿a qué me queda igual? 1/2 de ρ por L, disculpe, 1/2 de omega por L, que si lo escribo en notación de matrices, estos son dos vectores de 3 por 1, ¿no? Para poder hacer la cuenta y que esto me dé un escalar, ¿sí?, tengo que poner ρ, ay, estoy mal con el griego, tengo que poner omega transpuesto, es decir, como un vector fila. ¿Sí? Tendré que poner omega x, omega y, omega z, por L dispuesto como una columna. Pero si ahora reemplazo L como I por omega, ¿sí?, la cuenta me queda como 1/2 de omega transpuesto por I por omega. Donde fíjense que acá lo que voy a tener entonces es 1/2
omega X, omega Y, omega Z. Ahora acá voy a tener la matriz completa de inercia. Y acá voy a tener omega X, omega Y, omega Z. Y todo esto me da un número. ¿Sí? Porque recuerden, cuando tengo operación así con matriz, tengo que empezar de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, cuando haga la matriz por omega, me va a dar L, ¿sí? Que es paso esta situación que tengo aquí, y después que me queda matriz vector por vector, vector fila por vector columna, y me da un número que es la energía cinética. Que es lo mismo, que es completamente equivalente a esto que me dio aquí. Lo que sucede es que aquí tengo la cuenta hecha, la expresión, la fórmula derivada, como en forma minimalista, porque tomo el momento de inercia respecto del eje de rotación por la velocidad de rotación al cuadrado. Mientras que en la otra expresión yo tengo la matriz con el tensor de inercia referido al sistema X y Z, al sistema de referencia que está pegado al cuerpo, ¿sí? Y omega, que es representar en este mismo sistema, con sus componentes X, Y y Z, omega. Entonces, las dos expresiones son equivalentes. Y numéricamente, claro, dan lo mismo. ¿Sí? Yo llego exactamente a la misma cuenta si a mí me dan la matriz de inercia, que contiene el tensor de inercia, respecto de este sistema de referencia. Yo roto el tensor para hacer coincidente uno de los ejes con la velocidad, con la dirección omega, ¿sí? El del eje que quede orientado en esa dirección lo llamo 1, por ejemplo, y sería este que va aquí, que es el momento de inercia respecto al eje de rotación, y lo multiplico por omega cuadrado, y es lo mismo. ¿Sí? La ventaja de esta expresión es que yo puedo hacer toda esta cuenta una sola vez y ya tener la fórmula, ¿no? Y esa fórmula que me da, y es bien fácil y mnemotécnicamente muy, bueno, fácil de recordar, porque me da, resulta, IXX por omega X al cuadrado, más Y con respecto al eje Y por omega Y al cuadrado, más el momento de inercia con respecto al eje Z por omega cuadrado, más dos veces el producto de inercia X por Y por omega X por omega Y. Fíjense que en todos los casos me da unidades consistentes, ¿no? Masa por distancia al cuadrado por velocidad al cuadrado. Más dos veces IXZ por omega X por omega Z, más dos veces Y, momento de inercia, y Z por omega Y por omega Z. Entonces, si uno se preocupa hacer todos estos productos, le da esta cuenta, que se llama la forma cuadrática de la energía cinética. Y luego, si estoy en un sistema principal de inercia, ¿qué pasa?
Y esta Yo no tengo fórmula, los primeros. ¿sí? ¿Qué ves? ¿Alguien decía algo? No, nada, que solo tengo los primeros 3 sumando. Claro, entonces será 1 por omega 1 cuadrado más I2 por omega 2 cuadrado más I3 por omega 3 cuadrado. Donde 1, 2 y 3 es la dirección de los ejes principales de inercia y W1, 2 y 3, o omega 1, 2 o 3, es la velocidad de rotación expresada en ese sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, si vuelvo sobre este gráfico que tenía acá, yo digo, este cuerpo tiene las direcciones principales de inercia que corresponden, tengo que usar la flechita si me queda más prolijo, tiene, este es el eje 1, este es el eje 2 y este es el eje 3. ¿Sí? Entonces, este es el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Si yo tenía el tensor de inercia expresado en el X y Z, ¿sí? Con todos los elementos no nulos, lo diagonalizo, encuentro las direcciones principales y tendré el sistema de referencia 1, 2, 3. Y para calcular la energía cinética, ¿qué voy a precisar? Y descomponer omega en componentes 1, 2 y 3. Mientras que si uso la expresión con el sistema no principal de inercia, la omega es la misma, lo que pasa es que la tengo que descomponer en X y Z, ¿no? Sacar sus proyecciones en el sistema aquí negro. Entonces fíjense que tiene ahí, estoy haciendo siempre la misma cuenta, pero valiéndome de las distintas herramientas, las distintas combinaciones de usar lo que sabemos. Y está todo disponible y según cómo se plantea el problema, según de qué se trate, tocará hacerlo de una u otra forma. ¿Sí? Digamos, porque va a ser más eficiente y dependerá del problema. Esta que tenemos acá en esta pizarra es la fórmula más, como la más compacta, ¿sí? La minimalista, que es el momento de inercia respecto del eje de rotación por la velocidad de rotación al cuadrado. Esta que tenemos acá, es decir, mira, yo elijo el sistema solidario del cuerpo en la orientación que se me antojó, o la que quiero, porque me conviene, por alguna, cualquiera sea la razón. Entonces, quiero calcular la energía cinética, que escribo la matriz de inercia para ese sistema de referencia y multiplico por los distintos coeficientes de la matriz de inercia por las velocidades o las componentes del vector rotación expresados en ese sistema. O digo, no, voy a usar como sistema de referencia el sistema principal, entonces me saco de encima todos los términos asociados con las componentes, esta suma que involucran los productos de inercia. Pero es todo lo mismo. Veamos un ejemplo. Tengo, pongo un pecho, ¿sí? Y de ahí una articulación que sería como ahí está, como un péndulo, pero que en lugar de tener una masa puntual, tiene un bloque prismático. ¿Sí? Me quedó como la perspectiva. A ver, voy a cambiar ligeramente esto para que la perspectiva me quede como. Entonces, va hasta el centro del bloque, ¿sí? Y aquí tengo, y esto está, piénsenlo como oscilando,
¿sí? Con este ángulo θ que marca cuántas aparta de la vertical, y esta barra y el sólido, ¿sí? Prismático, yo del lado A, ¿sí? Es todo un rígido, ¿está bien? Esto no es una soguita que está atada acá al sólido, sino que es todo un rígido, ¿no? Si piensan como un cubo, como una caja de zapatos que tiene soldado así saliendo, ¿sí? Por una de las caras, como un palo de escoba, ¿sí? Como si fuese un martillo, ¿sí? Y lo que vamos a considerar ahora es que la masa relevante es la masa de este cubo, ¿sí? Que podemos decir, bueno, que tiene el lado A, y se desprecia la masa de este brazo. Y tenemos la información del tensor de inercia del otro color, del cubo, respecto de un sistema principal baricéntrico. ¿Sí? Estaría por ahí. Y este sistema le pongo ejes X, Y y Z. Profe, te hago una consulta, eso que dijiste, que me había quedado la duda. ¿Vale? Si tengo figuras de este estilo, no sé, cubo, así bien, como es, básicas, las de siempre sería. Sí. Siempre que le ponga ahí el sistema en el centro, ¿me va a quedar como un sistema principal de inercia? No. Digamos, el sistema se llama baricéntrico, ¿sí? Cuando tiene su origen en el centro de masa. Pero dependerá de la dirección de los ejes si este resulta ser principal de inercia o no. ¿Está bien? Por definición, un sistema baricéntrico no es principal de inercia. ¿Está bien? Lo que sucede es que cuando tenemos cuerpos así con alto grado de simetría, uno ve que si orienta los ejes según tal que definan de a pares los planos de simetría del cuerpo, es principal de inercia. ¿Está bien? Que definan los pares, está bien, ahí está. Bien, bien. La idea es que, fíjate, cuando yo hago, por ejemplo, el IXY, hago la integral de la densidad por la posición X, por la posición Y, bueno, sobre todo el volumen del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Si estoy en un plano de simetría, voy a tener, y hago algo simétrico, pero visto así en planta, ¿no? Como algo ahí. Y este es mi eje, ¿sí? Supongamos mi eje Y. Voy a tener para cada masa que está a más I, otra idéntica que esté a menos I, ¿no? Porque el cuerpo es simétrico. Entonces, si pienso este integral por un momentito como una sumatoria sobre los diferenciales de masa, voy a tener infinitos pares de términos, ¿no? Del mismo valor positivo y negativo, porque por cada uno en la posición I voy a tener otro en la posición menos I. Y esto se anula, ¿no? Bien. Respecto a este plano de simetría, ¿no? Que corta, que es perpendicular al dibujo que estoy haciendo. Entonces descubro los ejes de simetría así de forma directa. Más que los descubro, como que los ubico, ¿no? Los individualizo. Pero recuerden que por más arbitraria que sea la forma de un cuerpo, siempre tiene direcciones principales de inercia para un sistema que tenga origen en cualquier punto. ¿Está?
Y entre ellos, entre esos cualquier punto, en el punto arbitrario de origen está el centro de masa. ¿Sí? Entonces, la descripción que uno encuentra es la catalogación que uno hace de los sistemas de referencia, es que uno le puede decir, ¿es baricéntrico o es baricéntrico y principal? ¿Sí? Que sería este caso que estoy haciendo yo ahora. Vamos a poner acá, para seguir, por un momento, la fórmula de la energía cinética que vimos antes. Energía cinética de traslación, energía cinética mixta y energía cinética de rotación. Y vamos a considerar tres casos. El primero es que elijo el origen coincidente con el centro de masa. Es decir, que utilizo como sistema de referencia el rojo. ¿Está bien? Puse mi sistema de referencia en el centro de masas. Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Mi sistema de referencia tiene B0? Pregunto. No. A ver, otra oportunidad. Si esto está penduleando, así, y yo tengo mi sistema de referencia tiene el origen ahí. ¿Sí? Tiene B0, ¿no? Pero muy bien, ¿quién Sí. respondió? Porque es igual a B0. ¿Y a qué va a ser igual? Y a tita punto por R, ¿no? Esto puede estar pendiente, pero instantáneamente es tita punto por R. Muy bien. A ver, ¿cuál es el omega de mi cuerpo? La velocidad de rotación. Tita punto. Tita punto. Y este es vector, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección está tita punto? Vamos, no me... ¿Saliente? Claro, ¿y en este sistema de referencia? No sé creo que X parece que está saliendo. Está saliendo, digamos, bueno, está bien. Sí. Si a este dibujito ahora lo hago sin perspectiva, que va a ser más entendible, sería ahí, ¿no? El X que sale de la hoja, el Z va para allá arriba, ¿sí? Esto acá está anclado, y el tita lo mido ahí, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo que escribir las magnitudes en el sistema de referencia que es el sistema de referencia móvil, y tengo que ser consecuente a cómo lo haya seleccionado. ¿Sí? Yo dije que lo elijo con el origen en el centro de masa. Y luego, y está fijo al cuerpo. ¿Sí? Quiere decir que este sistema móvil, ¿sí?, está también penduleando como lo hace el cuerpo. Pero como el eje X, que es el que sale de la hoja, permanece en la dirección constante, porque el movimiento se da en este plano, digamos, tengo que tita punto tiene la dirección de Y. Y luego, ¿qué más me falta? Acá tengo omega, ¿y cuánto vale RG? Que es la posición del centro de masa respecto del centro de masa. 0. 0. ¿Y cuánto vale IW?
que es el momento de inercia respecto del eje de rotación. ¿El del centro de masa sería? No, el momento de inercia. ¿Cuánto vale? Bueno, no te entendí la respuesta que me diste. Sí, sería igual al ICM que está ahí. No, sí, pero esto es el tensor de inercia, la matriz de inercia. IW es un numerito. Estoy usando la fórmula más compacta, porque no tiene sentido complicarse. Este es IW, el momento de inercia respecto del eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación acá? ¿Sería la distancia al X? Exactamente, entonces, ¿cuánto es? IXX. Entonces vale m por a cuadrado sobre 6. Los tres valen iguales porque es un cubo, pero específicamente es este valor. ¿Verdad? Porque si esto está rotando alrededor del eje X, ¿sí? Porque recién me dijeron que tita es omega, que omega es tita punto con respecto al eje X, que es el versor Y. ¿Está? Y acá tengo que poner el momento de inercia respecto al eje de rotación. Si es X, tengo que agarrar el momento de la matriz de inercia, es el IXX. Así que tengo esa información que está ahí. Entonces, si combino todo esto, ¿qué me da? Que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por B0 al cuadrado, es decir, por tita punto al cuadrado por R al cuadrado, más este término de energía cinética es mixta porque RG es 0. El término de energía cinética de rotación va a ser 1/2 por m a cuadrado sobre 6 por omega cuadrado, que es el módulo de este omega, es decir, por tita punto al cuadrado. Es decir, 1/2 m r cuadrado más m, acá pongo esto, me queda 12, ¿no? M a cuadrado sobre 12 tita punto. Tengo energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. Factor al cuadrado, profe. Cuando sacaste factor común tita punto. Exacto. ¿Estamos hasta ahí? A ver, reforcemos las ideas haciéndolo ahora con respecto al punto fijo. Es decir, que pongo el sistema de referencia aquí. ¿Está? En el punto fijo. Y vamos de nuevo. ¿Cuánto vale la velocidad del origen del sistema de referencia? Ahora sí. 0. 0. Porque estoy diciendo que es punto fijo. ¿Sí? Cuidado, el sistema de referencia sigue vinculado al sólido. ¿Sí? Quiere decir que si lo hago en este otro gráfico que tengo acá abajo, tiene I ahí y Z ahí. ¿Sí? Y cuando pendulea el gráfico, pendulea el sistema de referencia, porque estamos diciendo que estoy usando un sistema de referencia que está solidario al cuerpo. ¿Qué omega tiene el cuerpo? ¿Qué velocidad angular tiene?
La misma, Tita punto. θ punto en la dirección y. Fíjense que el cuerpo rota con la misma velocidad de rotación, ¿no? Cuando está aquí abajo, en la parte más baja del penduleo, va a quedar con el eje Z vertical y el eje Y horizontal. Si está a θ 90 grados, queda con el eje Z hacia la derecha y el eje Y hacia abajo. Rotó, ¿cuánto? Y 90 grados. ¿Sí? Y rota lo mismo, yo describa su rotación, ya sea del sistema baricéntrico o del sistema que elegí acá en el punto fijo. Así que esto sigue siendo θ punto. ¿Cuánto vale RG? El largo del palo a... Exacto, el largo del palo. Pongámosle L y se llama L. Ahora viene la pregunta tricky. ¿Cuánto vale IW? ¿Puede ser 0? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es el momento de inercia? ¿Puede ser el mismo? No, pero está basado en el mismo. Es el mismo trasladado por Steiner. Disculpen, hice lío, porque a esto lo llamé L y antes de acá lo llamé R, ¿sí? Como alguien me sugirió llamarlo L, seguí la sugerencia que era buena, pero ya lo había bautizado L. Ya lo había bautizado R. Lo que sucede acá, cuando la explicación anterior, veíamos que teníamos que poner el momento de inercia respecto del sistema de... ¿no? Acá, respecto del sistema del eje de rotación, pero en el sistema de referencia. Entonces, este IW es M a cuadrado sobre 6, que es el IXX del que tengo como información en el sistema baricéntrico, pero lo tengo que trasladar por Steiner hasta la dirección X que estoy utilizando ahora, ¿sí? De mi sistema con el punto fijo, y son ejes paralelos, por eso lo puedo mover por Steiner. Entonces va a ser igual a la masa total por R cuadrado. ¿Sí? Entonces, si hago la cuenta, ¿qué me va a dar la energía cinética? T es igual. Este primer término, ¿cuánto vale? 0, porque B0 vale 0. Energía cinética de traslación no tiene, porque el punto de referencia está fijo, porque dije que lo elegía fijo. Como elegí ese punto como fijo, bueno, B0 vale 0, el término de energía cinética vale 0. Quiere decir que estoy viendo todo como energía cinética de traslación. Disculpen, todo como energía cinética de rotación, alrededor de este punto fijo, que no es otra cosa que el centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿cuánto me da esto? 1/2 de I omega, que ahora es todo esto,
m a cuadrado sobre 6 más m r cuadrado por θ punto al cuadrado. Que bueno, si distribuyo el 2, recupero la expresión que calculé antes. Entonces, la energía cinética claramente es la misma. La energía cinética involucra un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, digamos, en general, por la velocidad absoluta. Y la velocidad absoluta del cuerpo o de los diferenciales de masa que lo componen cuando los integro, ¿sí? Sobre su dominio, me da siempre lo mismo. Me tiene que dar siempre lo mismo, no puede depender del sistema de referencia. Pero resulta que yo, según haga mi selección del sistema de referencia, que fíjense que es móvil, ¿sí? Por eso dedujimos todas estas fórmulas basándonos en los conceptos de movimiento relativo, me resultan distintas expresiones, pero al especializarlas con los datos del problema me da exactamente la misma energía cinética. Vamos a hacer otro, que es elijo mi sistema de referencia a la mitad del brazo. ¿Qué pasa? Y este caso resulta que no es ni principal de inercia, discúlpeme, no es ni punto fijo ni centro de masa. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer el caso, lo hago acá para que me quede todo en el mismo pizarrón. El origen coincidente con, digamos, en R sobre 2, por llamarlo de alguna forma. Y arranco. ¿Cuánto vale B0? L sobre 2 por θ punto. Exactamente. Θ punto por R sobre 2. ¿Cuánto vale omega? Lo mismo. Lo mismo. Claro, lo mismo. Fíjense que yo esto lo escribo... está bien. Bueno, no me adelanto. ¿Cuánto vale RG? R sobre 2. ¿No? R sobre 2, porque esto de acá a acá, dije que lo ponía a mitad camino, ¿no? Y acá tengo que poner menos, y está en el versor K. Acá pongo estas magnitudes vectoriales con sus direcciones porque acá tengo un producto vectorial, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado al hacer esa cuenta. Digamos, acá está todo muy sencillo, este problema así didáctico, sencillito, pero en un caso general no tienen por qué estar todas las magnitudes o perpendiculares o alineadas. ¿Y cuánto vale I omega? Masa por R cuadrado sobre 4. Exacto, porque es Steiner de mover la información que tengo para el sistema baricéntrico, trasladarlo paralelo, ¿sí? La dirección del eje Z, R sobre 2, así que me queda M por R cuadrado sobre 4. Bueno, y si ahora combino esto, ¿qué me queda? T es igual 1/2 la masa total por θ punto por R cuadrado sobre 4. Energía cinética de traslación. Ahora tengo la de rotación. ¿Sí? Entonces va a ser la masa total, y todo esto me tiene que dar un escalar, acá tengo un producto mixto. Omega por RG, ¿sí? Tengo omega en la dirección X por RG que está en la dirección X por RG que está en la dirección menos K,
eso me da en la dirección Y. ¿Está bien? Y resulta que B0, bueno, que nunca lo dije, está en la dirección del eje Y, ¿no? Porque es la velocidad transversal del péndulo. Así que está en la dirección Y. Entonces, todo eso me termina dando θ punto por R sobre 2 por R sobre 2. Energía mixta. Y ahora me queda la energía de rotación, que es 1/2 por m a cuadrado sobre 6 más m r cuadrado sobre 4 y todo esto por θ punto al cuadrado. Bueno, así no extiendo más en la pausa. Si se toman trabajo de hacer todas estas cuentas, se recupera la misma solución, ¿no? Porque acá nos queda 1/2 m a cuadrado sobre 6 θ punto cuadrado, que vendría a ser este primer sumando, con su correspondiente factor común, y acá me queda 1/8 de m θ punto r cuadrado, acá me queda 1/4, y este 1/2 por acá me queda otro octavo, quiere decir que la suma me da 1/2, ¿no? 1/4 de acá más 2 octavos, 1/2. Así que, bueno, esto lleva al mismo resultado. Entonces, fíjense aquí lo que tuvimos. Que en el primer caso, cuando pusimos el origen en el centro de masa, resultó que la energía cinética total fue la combinación de energía cinética de traslación más rotación. No hay mixta. Cuando pusimos el punto, nos paramos en el punto fijo, que no es otra cosa que el centro instantáneo de rotación del cuerpo, toda la energía cinética la vimos como energía de rotación. Y cuando nos paramos en un punto arbitrario, ¿sí?, o en otro punto cualquiera, resultó que la energía cinética de rotación fue debido a las tres componentes: traslación, mixta y rotación. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que uno, asociarle al cuerpo solamente energía cinética de rotación o traslación puede ser engañoso, porque yo puedo decir, este cuerpo tiene solo energía cinética de rotación, y no me equivoco nunca. ¿Por qué? Y porque si lo miro con un sistema del centro instantáneo de rotación, toda la energía es de rotación. ¿Está bien? Así que va a depender, según cómo yo ponga el sistema de referencia, qué tipos de energía cinética, ¿sí?, voy a ver, entre comillas. Pero siempre tengo que llegar a la misma energía cinética total, porque es una magnitud que no depende del sistema de referencia, porque involucra velocidades absolutas. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vimos hoy energía cinética hasta acá, de energía cinética de un cuerpo rígido, bien detallado, bien sin correr, para afirmar conocimientos, porque lo que sucede es que el tema de la energía cinética de un cuerpo rígido no es un tema que les resulte nuevo, porque han estado trabajando con ella, pero para problemas planos, fundamentalmente, que son un caso particular. Y ahora tenemos que asimilar la idea, los conceptos, de ver que viene del caso, que es un caso específico de este completamente general que vimos hoy. ¿Sí?
Entonces, esa forma de ver las cosas puede resultar engañosa, ¿no? Por lo general uno trata de presentar el caso, valga la redundancia, más general, más abarcativo, y luego especializa para los distintos problemas. Acá, porque bueno, de alguna forma hay que aprender las cosas. Y lo clásico es, primero, resolver problemas sencillos, y después problemas más generales, entonces tiene que potenciar, agrandar, digamos, generalizar los conceptos. Mi gran sugerencia es que hagan el esfuerzo para utilizar la herramienta más general y especializarla para los casos sencillos. Porque si tratan de, con la formulita de toda la vida, un medio i omega cuadrado, resolver problemas más generales, no van a poder. Van a tratar de martillar una solución para moldarla a esa fórmula y va a estar mal, y muy feo, ¿sí? Así que traten de incorporar la idea general y después que el razonamiento les cierre cuando digan, claro, cuando hago un caso sencillo, que es aquí, esta fórmula se reduce y me queda la que hasta ahora les resulta familiar.